Irán y Estados Unidos firmaron acuerdo de cese al fuego y abren 60 días de negociaciones para definir la paz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que demasiada gente está muriendo por los ataques de Israel en Líbano. Gobierno venezolano traza hoja de ruta para expandir fuerzas productivas con el Plan Renacer 2026. Corpoelec y General Electric firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Venezuela logra histórica clasificación en básquet. Karateca Yorgeli Salazar plata en Marruecos y Messi con triplete hace historia en el Mundial. Y al cierre de esta edición, conozca cuáles son los 5 pueblos turísticos de Venezuela que buscan ser reconocidos como los mejores del mundo por ONU Turismo en 2026. Mientras Irán y Estados Unidos firman un cese al fuego por 60 días aquí en Venezuela, el gobierno plantea el Plan Renacer 2026 para expandir las fuerzas productivas. Bienvenidos a las noticias, Melanie. Estos temas y otros serán ampliados en la siguiente edición. Comenzamos. Trump firmó el acuerdo marco en Versalles y Pezeshkian en Teherán con el compromiso de reabrir el estrecho de Hormuz y 60 días más de diálogo, lo que según analistas refuerza la posición de Teherán. Sin embargo, la refrendación del acuerdo prevista en Suiza el 19 de junio fue cancelada debido al recrudecimiento de combates en el Líbano. Esto quedó superado tras un acuerdo de un alto el fuego entre Israel y Hezbollah, negociado por Estados Unidos y Qatar. Además de la apertura del estrecho de Hormuz al comercio mundial, el acuerdo incluye el cese de hostilidades en todos los frentes, incluido el Líbano, así como negociaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní. Contempla además el cese de las sanciones económicas a Irán y la creación de un fondo de reconstrucción por $300.000 millones. Plantea también el respeto a su soberanía y el compromiso estadounidense de no interferir en sus asuntos internos. Las autoridades congoleñas alertan sobre la propagación del ébola en el país. Los contagios y las muertes siguen en aumento. Hasta el 19 de junio se reportaron 232 fallecidos por el virus y los casos confirmados habían aumentado a 896. El nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo y Uganda, causado por la cepa Bundibugyo, para la que no existen vacunas ni tratamientos autorizados, ha sido tan agresivo que la Organización Mundial de la Salud lo declaró el 17 de mayo una emergencia de salud pública de importancia internacional. Mientras tanto, en el terreno, las autoridades mantienen operativos intensos para tratar de contener la propagación de la enfermedad. El escándalo patrimonial del jefe de gabinete argentino, Manuel Adorni, sacude al gobierno de Javier Milei. Adorni reconoció haber evadido más de $500.000 al fisco, lo que abrió una grieta interna entre sectores oficialistas y tensó el vínculo del presidente con sus aliados clave. El funcionario justificó los fondos no declarados como ahorros previos a su ingreso al Estado. Su explicación incluye una herencia e inversión en bitcoins, lo que contradice su declaración ante el Congreso sobre la transparencia de su patrimonio. La oposición ya impulsa en el Senado una interpelación para que Adorni, hombre fuerte del gobierno, aclare su ostentoso estilo de vida opuesto a su pasada austeridad. Se analiza además una moción de censura, herramienta constitucional que podría derivar en su destitución, lo que sería un duro golpe para un gobierno que llegó al poder criticando la corrupción de la clase política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó duramente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la ofensiva israelí en el Líbano. Él advirtió que están muriendo demasiadas personas con esos ataques y que no es necesario derribar edificios residenciales para atacar a Hezbollah. Israel lleva demasiado tiempo luchando contra Hezbollah y están muriendo demasiadas personas. No es necesario derribar un edificio de apartamentos cada vez que se busca a alguien, porque hay mucha gente en esos edificios y no todos son de Hezbollah, eso te lo puedo asegurar. Le sugerí a Israel que dejara que Siria se encargara de Hezbollah.
Porque, para serte sincero, creo que ellos lo harían mejor. Si Israel no puede hacer el trabajo sin matar a todos los demás, él lo hará. Siria hará el trabajo. Sin mí, no existiría Israel porque ningún otro presidente estuvo dispuesto a hacer lo que yo hice. Los votos de los peruanos en el exterior podrían definir el desenlace de las ajustadas elecciones presidenciales en el Perú. El analista político Enzo Helguera, director de la consultora de opinión pública Imasolu, destacó el 11 de junio que los cerca de 300.000 sufragios emitidos fuera del país son la clave para que Keiko Fujimori se imponga en el conteo final. Con más del 97% de las actas del extranjero contabilizadas, Fujimori arrasó con el 63.2% de esos votos, equivalentes a más de 190.000 sufragios. El impacto es decisivo. Si se considera solo los votos dentro del Perú, su rival Roberto Sánchez lidera con el 50.1% frente al 49.8% de Fujimori. Pero al sumar los votos del exterior, la balanza se invierte. 50.09% para la candidata de Fuerza Popular contra 49.9% para Sánchez de Juntos por el Perú. Helguera calificó el hecho como inédito en la historia electoral peruana, al ser la primera vez que el voto en el extranjero definiría una elección. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insiste en su acusación de que el crimen organizado controla México y que, según él, las autoridades no están haciendo lo suficiente para frenar el tráfico de drogas. Las drogas que llegan por mar han bajado un 97% y alrededor del 60% del tráfico de fentanilo ha disminuido. Y ahora vamos a centrarnos en operaciones por tierra. Las drogas entran a través de México. México ha perdido el control de su país. Los cárteles controlan México, y es triste. Y la presidenta es una mujer muy buena, pero es una mujer muy asustada. Los cárteles de la droga controlan totalmente México. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que en la segunda ronda de revisiones del Tratado de Libre Comercio, TEMEC, la delegación mexicana buscará mantener su ventaja arancelaria frente a sus competidores. La presidenta Claudia Sheinbaum dejó en claro el 15 de junio que el tratado se mantendrá, pues constituye ley para las partes, aclarando que no está siendo renegociado, sino sometido a un proceso de revisión reglamentaria. Añadió que las negociaciones buscan reducir los aranceles a productos como el acero, aluminio y la industria automotriz. Expertos advierten que poner fin al tratado echaría por tierra 32 años de libre comercio. Al inicio, México buscaba un tratado libre de aranceles, pero ha ajustado su postura ante la nueva realidad americana de imponer aranceles a todos sus socios comerciales. Además, señalaron que Washington prioriza el blindaje de su seguridad nacional frente a los dos países. El mercado petrolero pasará a tener un importante superávit de oferta en el 2027 después de recuperarse del cierre del estrecho de Hormuz. Así lo dijo la Agencia Internacional de Energía en su informe mensual sobre el mercado petrolero publicado el 17 de junio. Se estima que la guerra ha bloqueado más de 14 millones de barriles diarios de producción de petróleo en el Oriente Medio. Según el organismo, en su primer análisis para el 2027, el mercado petrolero experimentará un importante superávit de oferta el próximo año, ya que se prevé que la oferta aumente en 8 millones de barriles diarios, mientras que la demanda crecerá en apenas 2 millones de barriles diarios. Esto permitiría a los diferentes países reponer sus existencias, en algunos casos casi agotadas, o crear nuevas reservas a medida que revisan sus estrategias y políticas energéticas tras la firma del acuerdo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionó los altos precios de los boletos para ver los partidos de la Copa Mundial 2026 y pidió a la FIFA reflexionar sobre este tema, destacando que este tipo de eventos deben ser espacios de encuentro que busquen incluir y no dividir. El fútbol debe ser eso, no dividir, sino incluir. Por eso lo de los boletos tan caros, todo eso tiene que hacer reflexionar incluso a la FIFA, porque está bien que sea un negocio, nadie dice que no deba ser un negocio,
Pero el fútbol tiene que ser también otra cosa. No solo debe ser negocio, debe ser un espacio de encuentro, como todos los deportes. Lo importante es que el fútbol sea espacio de unión, de encuentro, de paz, de igualdad, de no discriminación. Un equipo de la Universidad de Cambridge, Dioxin-Vax, ha completado el primer ensayo clínico en humanos de una vacuna diseñada para proteger contra múltiples coronavirus. El estudio realizado con 39 voluntarios confirmó que el preparado es seguro y no provocó efectos adversos graves. A diferencia de las vacunas convencionales que combaten variantes específicas, esta busca generar inmunidad frente a distintos virus de la misma familia con una sola dosis, concretamente los del grupo Sarbeco, que incluye el SARS-CoV-2, el virus del SARS y otros patógenos emparentados. Es la primera vacuna ensayada en humanos cuyo componente principal fue diseñado íntegramente por ordenador. Los científicos analizaron información genética de bases de datos internacionales y con inteligencia artificial identificaron elementos comunes a todos estos virus para crear un único superantígeno que entrena al sistema inmunitario. El objetivo es que el organismo reconozca tanto virus conocidos como variantes futuras aún no surgidas. Los investigadores creen que esta tecnología podría aplicarse a otros patógenos como el ébola. El acceso a las redes sociales para menores de 16 años estará prohibido en el Reino Unido a partir de la primavera de 2027. Una decisión que llega tras una gran consulta nacional donde 9 de cada 10 padres respaldaron la medida. En la actualidad, los niños tienen que encontrar su lugar en un mundo que cambia tan rápidamente, donde la tecnología se inmiscuye en todos los ámbitos de sus vidas, y sabemos que eso les perjudica. Miles de padres afirman que sus hijos son adictos a las redes sociales. Esto puede dejarlos atrapados en un ciclo de desplazamiento interminable que les impide jugar, dormir y pasar tiempo con la familia. Puede perjudicar su salud mental. Por eso, hoy el gobierno ha decidido prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Es un gran paso para nuestro país. Y cabe decir que esta decisión ha encontrado resistencia y seguirá encontrándola por parte de algunas de las empresas más poderosas del mundo. Pero le plantaremos la cara y ganaremos. Las redes sociales están haciendo que nuestros hijos sean infelices y estén en peligro. NVIDIA anunció el chip RTX Expar, con el que incursiona en el mercado de PC con inteligencia artificial integrada. Su director Jensen Huang calificó el anuncio, el 1 de junio, tan trascendental como la transformación del teléfono en smartphone. El RTX Expar se integrará en una nueva línea de PC con Windows de Lenovo, HP, Dell, Microsoft Surface, Asus y MSI disponibles en otoño, seguidas por Acer y Gigabyte. La iniciativa desafía directamente a Apple e Intel, que junto a Lenovo, HP y Dell concentran casi el 75% del mercado global de PC. NVIDIA, tradicionalmente fabricante de GPUs para videojuegos y ahora para inteligencia artificial, impulsa un cambio de paradigma. Pasa de ser un proveedor de componentes a un propietario de arquitectura, compitiendo directamente con Intel, AMD y Qualcomm en rendimiento, eficiencia e integración. El chip también apunta a agentes de inteligencia artificial autónomos en colaboración con Microsoft para una plataforma Windows robusta que apuntará a usuarios que buscan el rendimiento de una verdadera estación de trabajo. El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó el 12 de junio al expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, a 30 años de prisión por el envío de drones a Corea del Norte, según documentos judiciales. El equipo legal del exmandatario apeló el fallo horas después de su anuncio, informó la agencia Yonhap. Esta nueva condena se suma a la de cadena perpetua por haber declarado la ley marcial y pretendido disolver el Parlamento.
Este domingo, 21 de junio, millones de colombianos vuelven a las urnas para decidir quién gobernará la nación durante el periodo 2026-2030. Una segunda vuelta que llega con el ambiente político en máxima tensión. Los electores tendrán que elegir entre el candidato de ultraderecha Abelardo del Espriella y el aspirante oficialista Iván Cepeda. Ambos fueron los más votados en la primera vuelta realizada el 31 de mayo. Quien gane asumirá el poder el 7 de agosto cuando se haga el relevo presidencial. La ONU advierte de un empeoramiento del hambre entre junio y noviembre del 2026 en diversos lugares del mundo, en especial en Sudán, Sudán del Sur, Yemen y Palestina como los focos más críticos. La franja de Gaza sigue frágil pese al alto el fuego, mientras que Afganistán, Haití, Líbano y Somalia se incorporan a la lista. El informe señala como detonantes los conflictos armados, la crisis económica y el fenómeno del Niño. Más de 14.000 extranjeros han sido expulsados de Argentina entre enero y mediados de junio de 2026. 14.000 extranjeros afuera. En los últimos 6 meses, 14.000 personas fueron expulsadas. Personas con antecedentes penales, alertas rojas de Interpol, impedimentos legales, extraditados y los que intentaron ingresar incumpliendo nuestras normas. Todos afuera. Argentina está abierta para quienes vienen a trabajar, a invertir, a respetar y cumplir la ley. Quienes no lo hacen no tienen lugar. La Organización Panamericana de la Salud llamó el 15 de junio a los países de las Américas a fortalecer los programas de inmunización de rutina y cerrar las brechas de vacunación ante el aumento de casos de difteria notificados en la región. La entidad panamericana anunció que durante las primeras 21 semanas del 2026 se registraron 163 casos confirmados de difteria, incluidos 5 fallecimientos en las Américas, más del doble de los casos reportados en el 2025 y significativamente por encima del promedio observado en los últimos años. El Tribunal Supremo de Brasil condenó a Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, a 4 años y 2 meses de cárcel. También deberá pagar una multa de 100 salarios mínimos equivalentes a más de $31.000 y queda inhabilitado políticamente por 8 años. La sentencia anunciada el 16 de junio se debe a sus gestiones ante el gobierno de Estados Unidos para que Washington impusiera sanciones al Poder Judicial de Brasil y presionara a favor de su padre durante el juicio por golpismo, lo que se consideró coacción a la justicia. Las agencias de inteligencia estadounidenses han evaluado recientemente que Irán puede, gracias a su desarrollo, bloquear cuando lo desee el acceso al estrecho de Hormuz más allá de cualquier acuerdo. Mencionan además la capacidad de Irán de lanzar ataques selectivos contra la infraestructura militar de Estados Unidos en represalia a cualquier agresión contra su soberanía. El cuerpo del ayatolá Seyed Ali Khamenei, líder de la Revolución Islámica de Irán, será enterrado el 9 de julio en el santuario del Imán Reza en Mashhad, su ciudad natal. El cortejo fúnebre principal se realizará en Teherán el 6 de julio, donde esperan entre 15 y 20 millones de asistentes. Khamenei, quien gobernó Irán durante 36 años, murió el 28 de febrero en el primer día del bombardeo de Estados Unidos e Israel contra la nación persa. El funeral de Estado, previsto para el 4 de marzo, fue aplazado por la guerra. El gobierno estadounidense carece de interés real en concretar los anuncios de ayudas a Cuba, señaló su canciller Bruno Rodríguez. Tanta mentira y demora solo demuestran, dijo, el marcado carácter propagandístico de los anuncios. En sus palabras, levantar el cerco energético sería mucho más humanitario. Cerca de 1.8 millones de colombianos salieron de la pobreza monetaria en 2025, después de que este indicador bajara al 28% frente al 31.8% registrado en 2024, según cifras reveladas el 12 de junio por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El organismo también reportó que cerca de 1 millón dejó la pobreza monetaria extrema en un año y que la desigualdad social se redujo. Tras conocerse los resultados, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que su gobierno ha logrado sacar a 4 millones de personas de la pobreza monetaria desde que asumió el poder en 2022 y que esa cifra se elevará a 5 millones el 6 de agosto cuando termine su mandato.
El gobierno de España ha recibido alrededor de 900.000 solicitudes de migrantes indocumentados que buscan la regularización en el marco de un programa que inicialmente preveía 500.000 de peticiones. Así lo informó el 15 de junio el Ministerio de Migración. La medida destinada a integrar a los migrantes indocumentados en el mercado laboral está registrando una fuerte demanda en un país que se ha mantenido abierto a la inmigración incluso cuando otras naciones europeas cierran sus fronteras. La presidenta encargada Delcy Rodríguez mantuvo el 17 de junio una reunión clave con su equipo económico con el objetivo de fortalecer las políticas públicas para la recuperación y prosperidad del país. Estuvo acompañada por los principales responsables de economía, finanzas e hidrocarburos junto a la directiva de PDVSA. En el encuentro se afinó la hoja de ruta del Plan Renacer 2026, un proyecto que busca impulsar el desarrollo nacional, expandir la producción, exigir el fin de las sanciones internacionales y garantizar la paz y el bienestar social. Quedó claro en la cita que Venezuela se posiciona como un punto clave en el mapa mundial gracias a sus enormes reservas energéticas. El país se presenta ante el mundo como un socio confiable para las inversiones, con una economía diversificada que suma el esfuerzo de todos los sectores productivos y que aspira a convertirse en una de las más sólidas de la región. Corpoelec y la empresa General Electric Vernova firmaron un memorándum de entendimiento para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Las autoridades de ambas corporaciones manifestaron que esperan mostrar resultados visibles en el corto plazo. Este memorándum de entendimiento que hoy se firma es un paso histórico también para Venezuela, que podamos dar recuperación a un servicio tan esencial para la vida de un país como es el servicio eléctrico y que hoy podamos estar firmando con General Electric este memorando. Yo le he pedido a los equipos que en lo más breve posible se convierta ya en el contrato para dar inicio a estos trabajos que nos va a permitir recuperar en los primeros 24 meses 1.000 megavatios y en total en los 4 años más de 5.000 megavatios. Y está contemplado en el plan con General Electric que la incorporación no sea solamente para generación, sino para las redes de transmisión y para las subestaciones eléctricas. Y como lo ha mencionado el ministro, la capacitación de nuestro personal y el aporte tecnológico de nuevas tecnologías para Venezuela que derivan de una empresa de la talla como lo es General Electric. Queremos movernos rápido, que el sistema funcione lo mejor posible en pocos meses y creo que podemos hacerlo juntos. Ya tenemos un acuerdo sobre los aspectos técnicos y cómo podemos avanzar rápidamente. Y en los próximos 12 meses y más vamos a fortalecer el CEN de manera maravillosa. El gobierno nacional otorgó un reconocimiento al equipo jurídico y diplomático que ejerce la defensa de la Guayana Esequiba. El acto se efectuó en el Palacio de Miraflores el 15 de junio con la presencia de la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Entre los galardonados con la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en primera clase estuvieron el canciller Iván Gil, el fiscal general Larry de Boe, la procuradora general Ariani Seijó, el embajador Samuel Moncada, el ex procurador Reinaldo Muñoz y el especialista en Derecho Internacional Antonio Ramiro Brotons. Se destacó además el trabajo del equipo de investigación histórica que logró recopilar más de 3.000 folios con sólidas evidencias documentales que demostraron de forma irrefutable ante la Corte Internacional de Justicia la nulidad del fraudulento laudo arbitral de París de 1899 y ratificar la vigencia absoluta del Acuerdo de Ginebra de 1966. El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, aseguró que la reestructuración del gobierno no implica reducción de personal en los ministerios, sino una revisión interna de estructuras y competencias. Él dijo que quienes difunden que van a votar a la mitad de los trabajadores de la administración pública están en un discurso demagógico. La reorganización del Estado, bueno, eso es un debate eterno, ¿no? ¿Cuál es el Estado que la dimensión
sobre todo los ministerios, la cantidad de ministerios, organizaciones, instituciones que a veces burocratizan más de la cuenta, ¿no? Y esta decisión que se tomó de la reorganización del Estado es una tarea pendiente de hace muchos años. Los que son ministros o tienen al frente de algún organismo del Estado tienen que revisar cada una de sus estructuras, qué es lo que está funcionando, porque hay un organismo que debería estar en el ministerio tal, pero está escrito en otro lugar, en la reorganización del Estado. Eso no significa para nada reducción de personal, eso no significa que van a votar a la mitad de los trabajadores, eso es mentira. El que esté en ese discurso son los demagogos de siempre. Con la presencia de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, se firmó un memorando de entendimiento entre PDVSA y la compañía española Repsol. Los acuerdos abarcan hidrocarburos, gas, petroquímica y electricidad con miras a garantizar el bienestar del pueblo venezolano, así como contribuir a la seguridad energética internacional. Durante el acto, Rodríguez destacó el respaldo que la empresa española brindó a Venezuela durante el impacto de las sanciones internacionales que afectaron el desarrollo energético del país. Repsol, dijo la mandataria, siempre tendrá las puertas abiertas en Venezuela, acotando que el país siempre será un socio confiable. De su lado, la empresa española reiteró su compromiso con Venezuela y adelantó que planea expandir tanto sus inversiones como sus operaciones. El 18 de junio, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en su rol de designado para el diálogo político, se reunió en el Palacio Federal Legislativo con la dirigente Dinora Figuera, representante de los diputados opositores del periodo 2015 a 2020. De acuerdo con un comunicado oficial, en este encuentro se designó una mesa técnica y política paritaria con una agenda que contiene hitos y cronogramas concretos que contribuyan al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de un futuro de bienestar y prosperidad para los venezolanos. El juez de la Corte Federal neoyorquina, Alvin K. Hellerstein, pospuso para el 22 de julio la próxima audiencia del caso contra el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. La comparecencia, que estaba prevista para el 30 de junio, se aplazó por problemas de programación y logística relacionados con la provisión de transporte y medidas de seguridad. Tanto la Fiscalía como la Defensa se mostraron de acuerdo con la decisión. El pasado 12 de junio fue abatido en el estado Bolívar Héctor Guerrero, más conocido por su alias Niño Guerrero, el máximo líder de la banda criminal Tren de Aragua, sobre quien pesaba un anuncio de recompensa de hasta $5 millones por información que condujera a su captura o condena. En un comunicado, las autoridades precisaron que, mediante una operación combinada entre organismos de seguridad de Venezuela y de los Estados Unidos, fueron desarticuladas estructuras de delincuencia organizada que operaban en la zona. De acuerdo con el documento, durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales en los que resultó neutralizado alias Niño Guerrero. La operación contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países. Curazao evalúa eliminar el visado a venezolanos para reactivar el turismo desde ese país, informó Roderick Midelfo, ministro de Desarrollo Económico. Anteriormente, Curazao era un punto concurrido de los venezolanos, pues no se requería visa. Estamos evaluando, dijo, eliminar ese requisito para reactivar las visitas, señaló el 15 de junio. Como parte de dicha campaña, acotó que para 2027 la isla ya asignó un presupuesto para promocionarse en Venezuela y captar más visitantes. Venezuela y la empresa energética IMSA firmaron el 12 de junio un acuerdo para culminar la central hidroeléctrica Tocoma, una de las obras de infraestructura eléctrica más importante del país, ubicada en el sur de Venezuela. El acuerdo también incluye trabajos para reforzar el sistema eléctrico nacional que permitirán sumar 2.640 megavatios a la red para garantizar la estabilidad de este servicio público. El viceministro de Comercialización y Producción Alimentaria, Francisco Fonseca, afirmó el 15 de junio que actualmente el país cuenta con un 100% de abastecimiento en los anaqueles de todo el territorio nacional. Fonseca hizo referencia a que en años anteriores no había opciones para elegir
mientras que en la actualidad Venezuela cuenta con diferentes marcas para el consumo como resultado del Consejo Nacional de Economía Productiva. Más de 150.000 toneladas métricas de urea han sido distribuidas para garantizar el plan de siembra del ciclo invierno. Pude constatar la distribución de 150.000 toneladas, más de 150.000 toneladas métricas en todo el territorio nacional, lo que representa un incremento del 11% con respecto al mismo periodo en el año 2025. Y eso, por supuesto, que nos permite cubrir hasta 600.000 hectáreas. Tenemos garantizado toda la urea para este ciclo, así que les deseo a todos los productores y productoras mucho éxito en la siembra, pero también mucho más éxito en la cosecha. El Tribunal Supremo de Justicia llevó a cabo el 15 de junio la juramentación de juezas, jueces coordinadores, provisorios y suplentes, además de inspectoras e inspectores de tribunales, quienes ejercerán funciones en las materias contencioso-administrativa, laboral y de violencia contra la mujer, en cortes de apelaciones y juzgados superiores del país. El acto estuvo presidido por la presidenta del organismo, magistrada Carislia Beatriz Rodríguez Rodríguez, quien exhortó a los nuevos funcionarios a ejercer sus funciones con transparencia, rectitud, celeridad y apego al ordenamiento jurídico. Venezuela logra histórica clasificación en básquet. Karateca Yorgeli Salazar plata en Marruecos y Messi con triplete hace historia en el Mundial. Tras terminar cuarta en el torneo FIBA AmeriCup Sub-18 celebrado en Irapuato, México del 9 al 15 de junio, Venezuela logró una histórica clasificación al Mundial Sub-19 a celebrarse en China en el 2027. Las dirigidas por Luz Vargas derrotaron en su camino a Puerto Rico, República Dominicana y México. La karateca venezolana Yorgeli Salazar obtuvo medalla de plata en la última parada de la Liga Mundial de Karate Premier League celebrada en Rabat, Marruecos, donde el 12 de junio conquistó el título de Grand Winner por tercera vez en su carrera, tras haberlo ganado en las temporadas de 2022 y 2023. La atleta venezolana superó una difícil lesión de rodilla para mantener el liderato del ranking mundial en su categoría. Lionel Messi hizo historia el 16 de junio al igualar el récord de goleo en mundiales de Miroslav Klose, el alemán, con 16 tantos tras marcar un triplete a Argelia en el debut de Argentina en el Mundial 2026. El astro argentino, que está en su sexta y seguramente última Copa del Mundo, ha jugado 27 partidos en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y ahora 2026. 5 pueblos turísticos de Venezuela buscan ser reconocidos como los mejores del mundo por ONU Turismo en 2026. El Ministerio para el Turismo postuló 5 destinos que reflejan la megadiversidad natural y cultural del país: el Gran Roque, Choroní, Canaima, Galipán y Chuao. El Gran Roque impulsa un turismo regulado para proteger su ecosistema insular. Choroní combina selva, arquitectura colonial y el mar Caribe en un mismo recorrido. Canaima destaca por la convivencia entre la comunidad indígena Pemón y la actividad turística, mientras que Galipán resalta por sus vistas panorámicas hacia la costa de La Guaira y la capital venezolana, junto a una oferta agroturística en crecimiento. Y Chuao se postula por producir uno de los cacaos finos de aroma más cotizados, exclusivos y premiados del mercado internacional, además de ofrecer una experiencia que integra turismo comunitario, agroturismo y cultura. El proceso de postulaciones cerró el 9 de junio y los pueblos seleccionados se darán a conocer a finales de 2026. El programa de mejores pueblos turísticos de ONU Turismo reconoce a las comunidades que protegen su patrimonio cultural y natural, impulsan la sostenibilidad y convierten el turismo en un motor de desarrollo rural y bienestar local. Cada 19 de junio recordamos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.
La fecha busca concienciar a la población de la importancia de acabar con este flagelo durante los conflictos, honrar a las víctimas y rendir tributo a todas las personas y organizaciones que luchan cada día para erradicar estos delitos. Son muchos los tipos de violencia sexual a la cual son sometidos, sobre todo niños y mujeres en sus países de origen, Melanie y amigos, entre ellos prostitución, esclavitud sexual, violación, entre otras. Una lamentable realidad que sigue marcando vidas y además es un recordatorio de lo mucho que aún falta por hacer para proteger a quienes quedan atrapados en los conflictos. Así despedimos esta dinámica global. Nos vemos en una próxima edición.